Hola, muy buenas a todos y cada uno de los oyentes que nos escuchan este día. Esperamos y se encuentren de lo mejor, pues hoy les traemos un tema sumamente interesante que estamos totalmente seguros de que les va a fascinar, debido a que es un tema tanto de filosofía como sociología, los cuales siempre nos generan cuestiones que pondrán a nuestro cerebro a trabajar en búsqueda de respuestas. ¿Y qué mejor que aprender sobre filosofía y sociología que utilizando la educación? Pues es ahí donde encontramos una infinidad de temas que aseguramos les va a agradar escuchar. Hoy contamos con la presencia de 3 maestros en educación primaria. Son nuestros invitados de honor, pues queríamos asegurarnos de que todos nuestros oyentes obtengan la mejor información posible y le podamos dar credibilidad a todos los temas de los que comentaremos en momentos previos. Para esto nos acompaña el maestro Amado Valencia Pérez, la maestra Isla Itzel Mata Palacios y finalmente el maestro Marco Antonio Flores Romero. Todos ellos unos expertos en la educación que están comprometidos con generar en ustedes muchos conocimientos y sobre todo mucho interés en los temas de los que hablaremos. Muy buenas tardes, maestros, ¿cómo se encuentran? Hola, muy buenas. Pues qué bueno que me preguntas, la verdad es que estoy muy bien y pues estamos aquí para responder cualquier pregunta. ¿Y usted cómo está? Yo también me encuentro muy bien, muy feliz de tenerlos en el programa. ¿Qué les parece si comenzamos a hablar sobre el tema, la mirada filosófica y sociológica en la educación, para el cual realizamos una encuesta y le pedimos a nuestros oyentes por el medio de Twitter que realizaran preguntas que querían que les hiciéramos sobre este tema tan interesante? Y rescatamos las preguntas más votadas de nuestra solicitud. Así que iniciemos con esta entrevista, maestros. La primera pregunta que obtuvimos fue esta: ¿qué aportan la filosofía y la sociología a la formación profesional de los futuros docentes? Díganme alguno de ustedes, ¿cuál sería su respuesta a esta pregunta? Pues bien, después de varios años de investigación sobre el tema, puedo comentarte que podemos encontrar que la filosofía y sociología son imprescindibles en la formación inicial del profesorado, en tanto que permiten al estudiantado normalista contar con herramientas teóricas y de análisis para comprender y actuar sobre el contexto social en el que se forman y en el que desarrollan su trabajo docente. Además, la filosofía de la educación implica el ejercicio de la libertad humana que conlleva reflexión, en donde el docente actúe para desarrollar diversas competencias y el sentido crítico en sus educandos, competencias que le permitan cuestionar, comparar y conceptualizar la realidad. La inclusión de la filosofía de la educación en el currículo de las carreras pedagógicas garantiza el conocimiento sobre los fines de la educación, la historia y evolución de la teoría de la educación hasta la actualidad. También, el estudio de la filosofía de la educación provee a los estudiantes de las carreras pedagógicas del conocimiento teórico en torno a los preceptos epistémicos en educación desde la práctica educativa y en relación con ella. Es por ello que se considera una filosofía práctica. Una de las aportaciones más importantes de la sociología a la formación del profesorado es la crítica del formalismo en las concepciones y prácticas pedagógicas, existiendo un amplio consenso en los análisis fundacionales de la sociología de la educación al respecto. Citando a algunos autores, Guerrero Cerón, en 2007, argumentaba que la sociología de la educación dota al docente de los instrumentos teóricos y analíticos para comprender y actuar sobre el contexto social donde se está formando y donde va a desarrollar su trabajo. Se trata entonces de sacar a la luz las creencias irracionales ocultas en la memoria y, en ese sentido, mostrar que las cosas no son siempre lo que parecen. En este mismo orden de ideas, Sáenz, en 2009, coincide en que la sociología puede contribuir a liberarse de las determinaciones sociales incrustadas en el alumnado de magisterio a lo largo de su vida escolar, a romper el hábitus encarnado en los procesos de su estructuración social, en tanto que para García Pérez, en 2006, la perspectiva crítica se revela como una apoyatura fundamental para generar conciencia en los docentes de las implicaciones sociales de sus actos profesionales. Ciertamente, la educación es un medio para desenvolverse de manera más inteligente en el mundo. La escuela, como un microcosmos de la sociedad, permite socializar el conocimiento acumulado en un entorno de interacción, y en la cual, desde la visión de la pedagogía crítica, es posible también constituir espacios de autonomía y resistencia para generar nuevas miradas del mundo, orientar acciones pedagógicas y un pensamiento crítico para educar con sentido de justicia social.
Qué buena respuesta para comenzar adentrando a las personas que hoy nos escuchan sobre este tema de la filosofía y la sociología en la educación. Permítanme realizarles otra pregunta, la cual sería: ¿qué nociones de la filosofía y sociología de la educación ha construido con el abordaje de este tema? Me viene a la mente una teoría de un gran filósofo de nombre Platón. Su teoría, el mito de la caverna. Es sumamente interesante, pues nos deja ver con una imagen muchas situaciones que podemos ver en la vida cotidiana, orientándonos hacia la educación. Podemos ver que hay una caverna principalmente que nos representa la ignorancia en la que se encuentran los individuos que se encuentran dentro. Observamos un sol que nos puede expresar el conocimiento. Vemos de un lado hombres encadenados que nos expresan la zona de confort en la que se quedan las personas que no se nutren de conocimientos y se van a la perdición con la ignorancia de la que se rodean. Observamos una división que nos habla claramente de una desigualdad de condiciones, y finalmente vemos un hombre libre, que es lo que se busca. Un hombre que pueda salir de la caverna, un hombre que pueda nutrirse de conocimientos y que los comparta a sus semejantes. A esto le llamamos un educador, una persona que puede hacer que otras personas se cuestionen lo incuestionable, una persona que puede darle conocimiento a otras y de esta manera deje a un lado la ignorancia para que los individuos puedan notar la realidad en la que están viviendo. Esto nos lleva a pensar que al momento de que los maestros comparten su conocimiento con los educandos, hace que sea una muy buena llave para el cambio y progreso de la nación, pues forman individuos críticos. Ahora bien, cuando hablamos de sociología estamos hablando de algo meramente social, en lo que vemos una amplia gama de ramificaciones que nos hablan sobre el educador, sobre los alumnos, sobre el entorno en el que se encuentran, sobre situaciones económicas que limitan el aprendizaje y demás cosas. Una forma de entenderlo mejor es leyendo a Augusto Comte y a Emilio Durkheim. Estos autores nos presentan varias corrientes. Primeramente, la humanista, que habla sobre los elementos y valores que el hombre busca, de la elevación del nivel vital de las personas, también como la educación como fin de todo lo humano e instrumento para el bienestar y de exagerada valoración. El enfoque tecnocrático economicista. Este punto nos habla acerca de que el sistema produce los recursos que la economía necesita para el crecimiento social, utilizando las estructuras económicas y aplicándolas adecuadamente. El funcionalista, que busca la adaptación de los alumnos a la sociedad, las normas, el lenguaje, los roles, los sistemas educativos, etc. Prácticamente se ve a la educación como la transmisión por parte de una generación adulta a una joven. El marxista. Finalmente tenemos este enfoque que ve a la educación como aparato ideológico y como sistema de dominación que funciona como un efecto reproductor de la ideología. También podría citar a más autores para el entendimiento de la sociología, como lo son Pierre Bourdieu, que nos habla sobre la estructura de la reproducción, el estructuralismo, el constructivismo y la violencia simbólica. También a Basil Bernstein, que habla acerca del proceso de transmisión de la cultura, y vemos el capital cultural, los códigos de comunicación y la acción pedagógica. Qué buena respuesta. Seguro que ya varias personas están comenzando a entender en qué consiste la filosofía y la sociología de la educación. Bien, ahora quiero realizarles otra pregunta, la cual sería: ¿dónde y cómo puedo ver plasmada la filosofía y la sociología en la escuela? Bueno, pues la filosofía en la escuela la podemos ver al debatir y la sociología en materias que contribuyan a la sociedad. La filosofía se refiere a las reflexiones sobre el universo y su relación con el hombre. Por su parte, la sociología es la ciencia que estudia las sociedades humanas. En la escuela podemos ver tanto a la filosofía como a la sociología en acción. Te indicaré cómo. La filosofía la podemos ver en las aulas, específicamente en actividades que requieran de análisis y formación de un juicio propio, como el debatir o los ensayos. La sociología se encuentra presente en la escuela en las materias o actividades que van a contribuir al avance de las sociedades. Por ejemplo, al estudiar historia, el estudiante comprende el pasado y se prepara para no cometer los mismos errores en el presente y futuro. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Ahora me gustaría hacerles unas preguntas un poco más personales, las cuales nuestros oyentes nos recomendaron realizarles. La primera es: ¿cómo fue su escolarización?
Pues es una muy buena pregunta. En realidad yo comencé a estudiar desde los 3 años de edad, en el año 2007. Pues estuve en el preescolar, uno cerca de mi casa, no tuve ningún problema con eso. Ahí fue donde aprendí los procesos iniciales de lectoescritura. Después entré a la primaria teniendo ya estos principios del habla en el año 2010. Entré en racha estando en el cuadro honor. Iba bien con mis calificaciones, aunque no lo había probado todo. Tuve muchos amigos con los que hasta la fecha tengo contacto. Algunos, no todos. Pero es gracias a ellos que recuerdo de tan buena manera el sexto grado, porque la maestra que estaba a cargo de nosotros hizo que nos relacionáramos de una muy buena manera, fomentando unos valores y mejorando nuestras habilidades sociales. Su nombre era Adriana, muy buena maestra. Ella me ha inspirado, pues siempre supo ocupar cualquier herramienta que tenía a la mano y sabía cómo exprimirla para potenciar nuestro conocimiento. Si teníamos alguna duda sobre algún tema, nos lo explicaba de una manera muy buena y sobre todo acorde a nuestro nivel educativo. Mis respetos para la maestra Adriana, una de mis mejores maestras. Yo estudiaba con el plan y programas 2012, ya que durante mi tercer o cuarto año fue cuando se implementaron. Y mis maestros de ese entonces empezaron a utilizarlo para impartirnos nuestras clases. Es interesante conocer cómo fue la escolarización de una persona que debido a varias circunstancias decidió incursionar en el mundo de la educación y para convertirse en un maestro de educación básica. Usted mismo, maestro, responda a la siguiente pregunta que va de la mano con la anterior. ¿Qué enfoque subyace en esta escolarización? Bien, pues ¿qué te puedo decir? Mi escolarización se fue enfocando en un entorno tradicional, ya que era o vas a la escuela o vas a la escuela. No había elección y de verdad agradezco que haya sido así. De las mejores cosas que me han dejado mis padres. Pero también seguí estudiando por lo mismo de la mentalidad que tenemos. Esto de que con un título o tener estudios pues hará que tengas más oportunidades, un poco más ganancias. Pues yo no quería quedarme estancado ahí. Por eso tomé esta gran decisión. Y no está nada mal. Todo lo que he aprendido y lo que me falta por aprender, pues un maestro nunca deja de aprender en su vida. Y en esto podría entrar también el enfoque activo, ya que este considera que la educación te prepara para la vida. Coloca al alumno en el centro de la reflexión. En mi opinión, el enfoque que subyace en mi escolarización y en la de la mayoría de las personas es la humanista. Digo, esto porque este enfoque precisamente nos habla acerca de los elementos y valores que en un individuo busca. Todo esto con el fin de desenvolvernos en la sociedad de una manera adecuada, sin sobrepasar el límite y sin la necesidad de ser inferior a absolutamente todas las personas que nos rodean. Es importante conocer este enfoque y darle la importancia que verdaderamente tiene, pues es este enfoque el que pudieron notar cuando comentaba acerca de las ideas que tenía mi familia, de o vas a la escuela o vas a la escuela. Esto pasa también gracias a este mismo enfoque, porque se encarga de que todas las personas consideren que es el único medio disponible para poder tener una vida económica que sea plena y sustentable. Pero la realidad es que el estudio es una alternativa que, si bien es una de las más prominentes y te da en cierta medida la seguridad de obtener un trabajo al titularte en alguna rama, no siempre es así, pues la competencia es realmente grande y esto provoca que muchas personas no puedan conseguir trabajo, ni siquiera con titulaciones de muy alto valor. Pero esto es importante no darle esta exagerada valoración, pues el camino de un título universitario nunca será el único, pero sí es realmente importante al principio. Pues como ya se mencionaba antes, la educación básica nos permite apropiarnos de los conocimientos más significativos para desarrollarnos en la sociedad, pues son estos los que nos permitirán realizar actividades que cotidianamente cualquier persona realiza. Es importante recalcar que la escuela siempre se ve como un instrumento para el bienestar con fin de todo lo humano. Esto pasa por la razón que comentaba hace unos momentos, en la que es necesario considerar a la educación como lo que nos permitirá apropiarnos de los conocimientos básicos para vivir una vida plena en la que podamos explotar todas nuestras capacidades de mejor manera y poder vivir una vida mejor en el futuro. Perfecto.
Y una última pregunta, con relación a lo anterior. Durante sus años de estudios en el nivel superior, dígame, durante los acercamientos en las escuelas primarias, ¿qué enfoque sociológico prevalece? Vaya, esa sí que es una pregunta interesante. Pero realmente creo que el enfoque sociológico que prevalece es el funcionalista que comentaba mi compañero anteriormente. Pues este enfoque está totalmente especializado en formar a un alumno que pueda desarrollarse en la sociedad. A mí me dieron los primeros aprendizajes de lectoescritura, de socialización, de valores y demás cosas. Todos estos aprendizajes son fundamentales para que nos podamos desarrollar, para que no corrompamos las reglas que impone la ley, precisamente para que podamos tener la noción del mundo que nos rodea. No solo nos quedamos como personas analfabetas que van a un lugar diferente y no saben en dónde se encuentran, pues no saben leer las direcciones, no saben localizarse, no saben realizar una suma, resta, multiplicación o división en algún supermercado o negocio ambulante, sin saber si lo que están comprando tiene el precio correcto. Son varias cosas las cuales nos ha otorgado la educación que no todo el tiempo nos recordamos o valoramos, pero realmente estas cosas tienen un valor muy importante para nuestras vidas, pues como bien lo mencionaba antes, nos permiten llevar una vida funcional en la que nos podamos desenvolver de muy buena manera en la sociedad en la cual vivimos. Todo lo aprendido en la escuela siempre va a favorecer nuestra vida plena y nos permitirá desarrollarnos como personas críticas que tienen libertad de opinión ante una sociedad. Este y más enfoques son los que prevalecen en la sociedad que vivimos. Realmente considero que todos y cada uno de los enfoques los podamos encontrar y con una muy amplia relevancia, pues todos nos permiten convertirnos en ciudadanos de una nación, todos nos proporcionan características para que podamos llevar una vida plena. Creo que ahora podemos comprender precisamente qué ha sido la educación para un verdadero maestro en educación. Permítanme realizarles una última pregunta. ¿Qué relación se da entre la filosofía y la sociología en educación? Me parece que es una pregunta muy interesante porque estoy seguro de que muchos normalistas que hoy nos escuchan aún no acaban por comprender cuál es el sentido y espero que con mi explicación se puedan dar una idea más acertada del fin que tienen estos dos ámbitos en la educación. Anteriormente mis compañeros y yo les explicamos varias bases tanto de la filosofía como la sociología y quiero pensar que entendieron algunas cosas, no necesariamente todas, pero sí algunas, pues el punto de esto es comprender de qué van estos temas para la formación de un nuevo docente y la población y los normalistas puedan comprender qué labor estamos haciendo como maestros. ¿Con qué fin hacemos cada cosa? Pues absolutamente todo es con el fin de mejorar la educación en el país y generar una sociedad que pueda subsistir siendo autosuficientes y puedan servirle a su país generando avances, enfocándose en determinadas ramas y fortaleciendo la mejora del capital del país. Ahora bien, nosotros como docentes sabemos que la filosofía y la sociología en la educación son imprescindibles para la formación de nuevos docentes, pues permiten que los alumnos de escuelas normales cuenten con herramientas teóricas y de análisis, esto con el fin de que ellos puedan comprender diversas situaciones y sepan cómo actuar de acuerdo al contexto social en el que se desarrollan. De acuerdo al contexto social en el que se van a encontrar durante sus jornadas de prácticas y más aún cuando ejerzan como docentes en una escuela pública o privada, que en caso de estar en las dos situaciones de escuelas podrán notar las grandes diferencias que existe de una escuela a otra y todavía más en escuelas de carácter rural en las que hay una situación completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Estas ramas aplicadas a la formación de los nuevos normalistas les va a dejar comprender a la sociedad en la que se encuentran y con base en ello podrán saber cómo fomentar en los educandos el pensamiento crítico y los valores. Muchas gracias por sus respuestas, maestros. Finalmente, me gustaría pedirles que nos realizaran un resumen acerca de todo lo que hablamos hoy, con qué se quedan o les gustaría que las personas se quedaran en este podcast. Por último, después de haber respondido a las preguntas que los oyentes de este podcast hicieron, podemos concluir que la filosofía y sociología son dos materias que deben estar presentes durante la formación docente, para que los estudiantes normalistas desarrollen conocimientos filosóficos y sociológicos de la educación.
Desde la perspectiva de interculturalidad crítica, repensar la obra social de la educación, ser un maestro y los fundamentos e ideologías que promueven la desigualdad social y por lo tanto conducen a ella, cómo enseñar en la educación primaria, sobre la importancia de la justicia social, la vida digna y bien común. La filosofía y sociología de la educación proveen ese marco contextual para mirar y comprender la educación. Durante la investigación de este tema hemos podido abordar las nociones de la filosofía y sociología en las que hemos encontrado que están enfocadas en temas esenciales del ser humano. Podemos ver a la filosofía como una herramienta necesaria para saber orientarnos en la práctica docente. El saber filosófico aplicado a la educación permite al maestro obtener los conocimientos teóricos fundamentales para su desempeño docente, en la enseñanza de principios y nociones rectamente sustentados y jerarquizados. Cuando hablamos de sociología, nos referimos a lo social. Contamos con una amplia gama de ramas que podemos entender más leyendo a los autores Augusto Comte y Emilio Durkheim, quienes, como lo menciona mi compañero Marco, nos hablan de varios enfoques. Estos son el humanista, el enfoque tecnocrático economicista, el funcionalista y el marxista. La sociología y la filosofía de la educación constituyen las disciplinas del conocimiento. Tratan de responder preguntas macro sobre el funcionamiento de la sociedad o cómo funciona la educación en el mundo moderno. ¿Qué tipo de hombres y mujeres queremos educar? Relacionar nuestra escolarización con ahora el ser docente nos ha apoyado en este proceso, ya que podemos tomar en cuenta algunas actitudes que nuestros maestros tenían durante nuestra escolarización y así poder corregir o retomar estas prácticas. Muchas gracias, maestros, por haber estado presentes este día. Estoy completamente seguro de que todos los oyentes se llevarán muchísimos conocimientos. Sin más preámbulo, aquí termina este acercamiento a la filosofía y sociología de la educación. Les deseamos muy buena suerte y los esperamos con los brazos abiertos para el siguiente capítulo de su podcast favorito, Usmacapa. Hasta pronto y que tengan muy bonito día.